El lugar de aterrizaje. Las ruinas del mayor templo romano de que se tiene noticia no están en Roma, sino en las montañas del Líbano. Ellas incluyen un grandioso templo de Júpiter, el más imponente de la antigüedad dedicado a un único dios. A lo largo de 4 siglos de dominación romana, muchos gobernantes se esforzaron para glorificar ese remoto y antiguo lugar, y en él construyeron estructuras monumentales. Generales y emperadores lo buscaron en consulta con oráculos, intentando descubrir lo que les reservaba el futuro. Los legionarios hacían lo posible para quedarse acampados en sus inmediaciones. Los devotos y curiosos iban hasta allá para verlo con sus propios ojos, pues el templo era una de las maravillas del mundo antiguo. El primer europeo en traer noticias sobre la existencia de esas ruinas fue Martin Baumgarten, que llegó a ellas en enero de 1508, y de ahí en adelante, osados viajantes, arriesgando hasta la vida, fueron pasando más informaciones acerca del lugar. En 1751, Robert Wood, uno de esos aventureros, y el artista James Dawkins, que lo acompañó en el viaje, restauraron parte de la antigua fama del lugar cuando lo describieron en palabras y dibujos. Cuando comparamos las ruinas con las de muchas ciudades que visitamos en Grecia, Egipto y otras partes de Asia, no podemos evitar considerarlas como los restos del más osado proyecto que haya sido intentado en la arquitectura, más audaces en ciertos aspectos que incluso las grandes pirámides de Egipto. El lugar al cual Robert Wood y su compañero habían llegado era un panorama donde el tope de la montaña, los templos y el cielo se combinaban en uno solo. El lugar está en las montañas del Líbano, donde ellas se separan para formar un valle fértil y plano, entre la cadena del Líbano al oeste, y la cadena del Antilíbano al este, punto donde 2 ríos, conocidos desde la antigüedad, el Litani y el Orontes, comienzan a correr hacia el Mediterráneo. Los imponentes templos romanos fueron construidos sobre una vasta plataforma horizontal, artificialmente creada, a una altitud de 1200 metros, unos 4000 pies, por encima del nivel del mar. El recinto sagrado estaba rodeado por una muralla, que servía tanto de muro de retención, para sostener los movimientos de la tierra, formados por el piso superior, como para proteger y encubrir el complejo de edificaciones. El área dentro de la muralla, en un formato más o menos cuadrado, con lados de cerca de 800 metros, y medía 1.524.000 metros cuadrados. El recinto sagrado está situado de modo que domina la vista de las montañas, con facilidad se puede ver si alguien se aproxima, tanto del norte, como del sur. El recinto sagrado tenía el lado noroeste deliberadamente cortado, como se puede observar actualmente. Esa parte, eliminada, creaba una área rectangular y ampliaba la visión de quien estaba en el área norte, mirando en dirección oeste. Era en esa esquina que quedaba el más grandioso templo construido en honor a Júpiter, con algunas de las más altas columnas de la antigüedad, 20 metros de alto y 30 metros de ancho. Esas columnas soportaban una estructura elaboradamente decorada, el arquitrabe, con 5 metros de altura, sobre la cual quedaba un tejado inclinado, aumentando aún más el pináculo de edificación. El templo en sí, solo ocupaba la sección más occidental, y más antigua, del santuario, constituido de 4 partes, cuya construcción, se cree, fue iniciada por los romanos cuando ocuparon la región en el año 63 a.C. Arreglados a lo largo de un eje, este-oeste, ligeramente inclinado, quedaba, primero, una entrada monumental, comprendiendo una grandiosa escalera y un pórtico elevado, soportado por 12 columnas, el cual albergaba las estatuas de los 12 dioses de Olimpo. Después de pasar por la entrada, los devotos entraban en un patio en forma hexagonal, caso único en la arquitectura romana. Por él se alcanzaba un segundo patio, dominado por un altar de proporciones monumentales, con cerca de 18 metros de altura, partiendo de una base cuadrada, con 23 metros de lado. Al oeste de ese patio quedaba la casa del dios propiamente dicha. De medidas colosales, 91, 50 por 53, 40 metros, ella se apoyaba a una plataforma, que, por su parte, se elevaba 5 metros por encima del segundo patio, quedando, por lo tanto, 13 metros por encima del nivel de la plataforma básica. Debido a la suma de las alturas, las inmensas columnas del arquitrabe y el tejado hacían un conjunto de un verdadero rascacielos de la antigüedad.
Desde la monumental escalera en la entrada, hasta la última pared, en la parte oeste del recinto sagrado, el santuario medía más de 300 metros de largo, y con ese gran tamaño, hacía lucir pequeño un gran templo en su lado sur, dedicado a una deidad masculina, que algunos afirman haber sido Baco, pero que más probablemente sería Mercurio. Más al sudeste, había un pequeño templo redondo, donde Venus era venerada. Una expedición arqueológica alemana, que exploró el área, y estudió su historia, por orden del Guillermo II de Alemania, e inmediatamente después de él haber hecho una visita a las ruinas en 1897, consiguió reconstituir el diseño del recinto sagrado, dándonos una visión artística de cómo aparecería el complejo de templos, escaleras, pórticos, portones, columnas, patios, y altares en el tiempo de los romanos. Una comparación con el templo de Atenea nos da una buena idea del tamaño de esa plataforma libanesa y sus templos. El santuario griego está situado sobre un terreno plano escalonado con 300 metros de largo y cerca de 122 metros de ancho. El impresionante Partenón, el templo de Atenea, que aún domina el área, antes sagrada, y toda la llanura de Atenea, tiene cerca de 70 por 30 metros, lo que lo hace menor aún que el templo de Baco Mercurio de Líbano. Habiendo visitado las ruinas en el Líbano, el arqueólogo y arquitecto Mortimer Wheeler escribió hace cerca de 20 años. Los templos no devienen nada de su calidad los materiales más modernos como el hormigón. Ellos se apoyan pasivamente sobre las mayores piedras antes vistas en el mundo y algunas de sus columnas son las más altas de la antigüedad. Tenemos aquí el último gran monumento del mundo helénico. Sí, Wheeler solo podría atribuir tanta magnificencia al mundo helénico, pues no existe motivo para que cualquier arqueólogo o historiador crea que los romanos construirían una obra tan colosal en una región remota de una provincia poco importante. Los romanos solo adaptaron un lugar sacramentado por los griegos que los precedieron. Los dioses romanos a los cuales los templos eran dedicados, Júpiter, Venus y Mercurio, eran los dioses griegos Zeus, su hermana Afrodita, y su hijo Hermes, o Dionisio, en el caso de que el templo menor haya sido dedicado a Baco. Los romanos consideraban el lugar y su gran templo como el máximo de comprobación de la supremacía y poder de Júpiter. Llamándolo Jove, eco del hebraico Jehová, grabaron en el templo, y en su principal estatua las iniciales divinas, Ion, el óptimo y máximo Júpiter, el heliopolitano. Ese título de Júpiter se originaba del hecho de que, aunque el gran templo sea dedicado al dios supremo, el lugar en sí era considerado como lugar de reposo de Helio, el dios del sol, que solía atravesar el firmamento en su coche flamante. Esa creencia fue transmitida a los romanos por los griegos, de los cuales también adoptaron el nombre del lugar, Heliópolis. No se sabe por qué los griegos dieron ese nombre al lugar. Algunos historiadores sugieren que fue por elección de Alejandro el Grande. Sin embargo, la veneración del lugar debía ser aún más antigua y fundamentada, pues incentivó a los romanos a glorificarlo con el mayor de sus monumentos, y que allá buscaran oráculos para saber sobre su destino. Como, si no así, explicar el hecho de que, en términos de simples medidas, peso de piedras, dimensión de los bloques y cantidad de entalles, ese recinto no tenía rivales en el mundo greco-romano, detalló John Manuel Koch, en su obra, Los griegos en Ionia y Oriente. En realidad, el lugar y su asociación con ciertos dioses remiten a tiempos muy anteriores. Los arqueólogos creen que por lo menos otros 6 templos fueron construidos sobre la plataforma antes de la época de los romanos. Y no queda duda de que cualesquiera que hayan sido los santuarios que los griegos construyeron en el lugar, ellos, como los romanos que los siguieron, solo construyeron edificaciones sobre fundaciones ya existentes, tanto en términos físicos como religiosos. Zeus, Júpiter para los romanos, debemos recordar, llegó a Creta venido de la Fenicia, el actual Líbano, atravesando el Mediterráneo nadando después de haber raptado a la bella hija del rey del Tiro. Afrodita también llegó a Grecia venida de Asia Occidental. Y el inquieto Dionisio, al cual el segundo templo, o algún otro en la región, era dedicado, venido de las mismas tierras de Asia Occidental, llevó a Grecia la uva y los secretos de la fabricación del vino. Conocedor de las raíces muy antiguas de la veneración del lugar, el gramático y astrónomo romano Macrobio, Ambrosius Macrobius Theodosius, esclareció a sus compatriotas con las siguientes palabras, Saturnalia 1, capítulo 23.
Los asirios también adoran al sol bajo el nombre de Júpiter. Lo llaman Zeus Heliópolis y conducen importantes ritos en la ciudad de Heliópolis. El hecho de esa divinidad ser al mismo tiempo Júpiter y el sol se manifiesta tanto en la naturaleza de su ritual como en su apariencia externa. Para evitar que alguien, intentando argumentar, comience a citar una lista de divinidades, explicaré lo que los asirios creen sobre el poder de su dios del sol. Ellos dieron el nombre de Adad al dios, que veneran como el mayor y más alto. El poder que el lugar ejerció sobre las creencias y la imaginación de las personas a lo largo de milenios. También se manifestó en la historia del recinto sagrado después de la veneración romana. Cuando Maclovio escribió el texto arriba citado, alrededor del siglo V, Roma ya era cristiana y el lugar fue blanco de una destrucción fanática. Así que Constantino el Grande, que gobernó Roma del 306 hasta 337 después de Cristo, se convirtió al cristianismo, mandó parar todas las obras adicionales en el santuario y comenzó a transformarlo en un templo cristiano. En 440, de acuerdo con un cronista, Teodosio destruyó los templos de los griegos. El templo de Heliópolis, el de Baal Helios, el gran sol Baal, el que tenía el famoso trilito, lo transformó en una iglesia católica. El emperador Justiniano, 527-565, aparentemente se llevó algunos de los pilares de granito rojo para Constantinopla, la capital bizantina, para construir allá la iglesia de Santa Sofía. Esos esfuerzos para cristianizar el lugar sagrado encontraron repetidamente una oposición armada por parte de la población local. Cuando los musulmanes conquistaron el área en 637, los templos construidos por romanos e iglesias cristianas sobre la inmensa plataforma los convirtieron en un enclave maometano. Donde antes Zeus y Júpiter habían sido adorados, se construyó una mezquita para Alá. Los historiadores modernos intentaron lanzar más luz sobre esa milenaria adoración del lugar analizando los indicios arqueológicos en sus inmediaciones. La principal de esas excavaciones de campo arqueológicas es Palmira, la bíblica Tadmor, antiguo centro de reunión de caravanas en la ruta entre Albaricoque y la Mesopotamia. Como resultado de esos estudios, personas como Henry Seyrig, en su libro La Triada Heliopolitan y los templos de Baalbek, y René Dussault, en su libro Templos y cultos de la Triada Heliopolitan en Baalbek, concluyeron que, en aquella región una triada básica fue adorada a lo largo de los milenios, siendo su miembro principal un dios del rayo, y los otros dos, una doncella guerrera y un conductor del carro celestial. Esos y otros historiadores ayudaron a establecer la conclusión ahora generalmente aceptada, de que la triada greco-romana se originó de creencias semitas anteriores, que por su parte, se basaban en el panteón sumerio. La más antigua triada de que se tiene registro era, todo indica, liderada por Adad, que recibió de Enlil el principal dios de la Sumería, las montañas del norte. El miembro femenino de la Trinidad era Ishtar. Después de visitar el área sagrada, Alejandro mandó acuñar una moneda en honra de Ishtar Astarte y Adad, donde su nombre, Alejandro, aparece escrito en fenicio hebraico. El tercer miembro de la triada era el conductor del coche celestial, Shamash, el comandante de los astronautas prehistóricos. Los griegos lo honraron bajo el nombre de Helio, construyendo una colosal estatua en lo alto del templo principal del recinto sagrado, que lo muestra conduciendo una cuadriga. Para ellos, su rapidez era demostrada por los 4 caballos que estiraban el coche. Ya los autores del libro de Enoch sabían mejor de las cosas, pues decían, el coche de Shamash era impulsado por el viento. Examinando las tradiciones y creencias griegas y romanas, acabamos volviendo a la Sumería. Siguiendo los pasos de Gilgamesh en su búsqueda de la inmortalidad, retornamos al bosque de los cedros, donde quedaba la encrucijada de Ishtar. Recordemos que, aunque estuviera en territorio de Adad, Gilgamesh fue informado de que el lugar también quedaba bajo la jurisdicción de Shamash. Así tenemos la triada original: Adad, Ishtar y Shamash. ¿Será que descubrimos el lugar de aterrizaje? Prácticamente ningún historiador moderno niega que los griegos conocían las aventuras épicas de Gilgamesh. En su investigación sobre los orígenes del conocimiento humano y su transmisión a través de los mitos, los historiadores, Giorgio de Santillana y Erchabón Deschen, en su obra titulada Molino de Hamlet, destacaron que Alejandro fue una verdadera réplica de Gilgamesh.
Sin embargo, antes aún del rey de la Macedonia, según los cuentos históricos de Homero, Odiseo, Ulises, ya había seguido pasos similares. Habiendo naufragado después de viajar hasta la morada de Hades en el mundo inferior, él y sus hombres llegaron a un lugar donde comieron el ganado del dios del sol, y por eso Zeus mató a todos los marineros. Solo, Odiseo vagó por el mundo hasta llegar a la isla Ogygia, un lugar remoto, de los tiempos antediluvianos. Allá, la diosa Calipso, que lo mantuvo en una caverna y lo alimentaba, quiso que él se casara con ella. Si Odiseo, Ulises, aceptara, Calipso lo haría inmortal para que nunca envejeciera. Sin embargo, Odiseo rechazó esas embestidas amorosas, tal como Gilgamesh un día hubo rechazado el amor de Ishtar. Henry Seyrig, que en la calidad de director de antigüedades de la Siria, dedicó toda su vida al estudio de la inmensa plataforma y su significado, descubrió que en ella los griegos solían realizar ritos de misterio, donde otra vida era representada como la inmortalidad para los humanos. La identificación con la deidad era obtenida por el ascenso del alma. Los griegos, concluyó Henry Seyrig, de hecho asociaban el lugar con los esfuerzos humanos para alcanzar la inmortalidad. Entonces, ¿sería ese el lugar a donde Gilgamesh se dirigió en su primer viaje con Enkidu, la cresta de Safón, de Baal? Para una respuesta definitiva, analicemos primero los aspectos físicos de la plataforma. Inicialmente descubrimos que los griegos y romanos construyeron sus templos sobre un área pavimentada que ya existía hace mucho tiempo, una plataforma construida con grandes bloques de piedra, tan ajustados unos a los otros que nadie, hasta hoy, fue capaz de entrar en ella para estudiar sus cámaras, túneles, cavernas y otras subestructuras ocultas. Los historiadores afirman que esas estructuras subterráneas existen porque otros templos griegos poseían cuevas y bodegas secretas bajo sus pisos. Además de eso, Georg Ebers y Hermann Goethe, en su obra Palestina pintoresca, publicada hace un siglo, relataron que los árabes de la región entraban en las ruinas por el canto sudeste, a través de un largo pasaje abovedado, como un túnel, bajo la gran plataforma. Dos de esos grandes pasajes corren paralelos, de este a oeste, y son conectadas por una tercera, que corre en el sentido norte-sur, y forma ángulos rectos con ellas. Así que los dos autores entraron en un túnel, y se ven envueltos por una total oscuridad, solo quebrada aquí y allí por luces extrañas y verdosas, que entraban por ventanas trancadas, raras. Al emerger del túnel de 140 metros, ellos percibieron que estaban bajo la pared norte del Templo del Sol, que los árabes llaman la Casa de la Suprema Bienaventuranza. El equipo arqueológico alemán que estudió la plataforma también relató que ella aparentemente se apoyaba sobre gigantescas bóvedas, pero se preocupó solo con el mapeamiento y restauración de la superestructura. Una misión arqueológica francesa, liderada por André Parrot, que estuvo en el lugar en 1920, confirmó la existencia de un laberinto subterráneo, pero fue incapaz de penetrar en esas partes escondidas. Cuando se hizo una perforación de la plataforma, partiendo de su parte superior, se encontraron pruebas de estructuras construidas bajo ella. El hecho es que los templos construyeron sobre una plataforma artificial que llega a alcanzar más de 9 metros de la altura, conforme el nivel del terreno. Ella fue construida con piedras que miden, a juzgar por las caras de los bordes, de 1 a 9 metros de largo, ancho de en general 1 metro y espesor de 1,83 metros. Nadie aún intentó calcular la cantidad de piedras extraídas, cortadas, aparejadas, transportadas y asentadas capa sobre capa en ese lugar. Ella, posiblemente, sería inmensamente mayor que la de la Gran Pirámide de Egipto. Quienquiera que haya construido esa plataforma, prestó especial atención al lado rectangular al noroeste, la localización del templo de Júpiter Zeus. Allá, los más de 15.250 metros cuadrados del templo se apoyaban sobre una plataforma elevada que ciertamente fue construido con la intención de servir de soporte para un peso extremadamente grande. Hecho de varias capas de enormes piedras, la plataforma se eleva 26 pies por encima del nivel del patio frente a él, y 42 metros de altura en sus lados expuestos norte y oeste. En el lado sur, donde aún se mantienen en pie, 6 de las columnas del templo, pueden verse con claridad las capas de piedra.
Entremezcladas con piedras de buen tamaño, pero aún así relativamente pequeñas, hay capas alternadas de bloques midiendo hasta 6,50 metros de largo. Debajo, a la izquierda, se ven las capas inferiores de la plataforma, proyectándose como una azotea bajo el templo. Allí los bloques son gigantescos. Mayores aún son las piedras en el lado oeste del lugar. Como es mostrado en el dibujo esquemático del canto noroeste, hecho por el equipo alemán, la base saliente, y capas superiores, fueron construidas con bloques ciclópicos, algunos de los cuales miden cerca de 10 metros de largo, 4 metros de ancho y 3,5 metros de espesor. Cada uno de ellos representa, así, cerca de 140 metros cúbicos de piedra y pesa más de 500 toneladas. A pesar de que esas piedras sean inmensas, las mayores de la Gran Pirámide no pasan de 200 toneladas, ellas aún no fueron las máximas en tamaño empleadas por el constructor de la antigüedad. La capa céntrica de la plataforma, situada a cerca de 6 metros de su base, fue, increíblemente, hecha con piedras mayores que todas las otras. Investigadores modernos se han referido a ellas como inmensas, gigantescas, colosales. Los historiadores antiguos tenían un nombre para designarlas. Trilito, la maravilla de las tres piedras, pues allá, expuestas a la vista en el lado oeste de la plataforma, yacen codo con codo tres bloques de piedra sin par en el mundo. Precisamente tallados y con ajuste perfecto, cada uno de ellos mide cerca de 20 metros de largo y tienen un ancho de entre 4 y 5 metros, lo que representa 280 metros cúbicos de piedra y un peso de más de 1000 toneladas. Las piedras para la construcción de la plataforma fueron extraídas cerca del lugar. Wood y Dawkins incluyen una de esas canteras en un dibujo panorámico del área, mostrando algunos enormes bloques esparcidos cerca. Sin embargo, las tres piedras gigantescas fueron extraídas, cortadas y aparejadas en otra cantera, situada en el valle que está a cerca de 1000 kilómetros a suroeste del recinto sagrado. Y es allá que se nos presenta una visión aún más increíble que la del Trilito. Parcialmente enterrada en el suelo está otra de esas piedras colosales, abandonada en su sitio por los canteros de la antigüedad. Cortada con perfección, con solo una fina línea en su base conectándola al suelo pedregoso, ella tiene el impresionante largo de 21 metros, y lados de 5 y 4 metros. Una persona subiendo en ella, parece una mosca en un iceberg. Esa piedra pesa, según estimaciones conservadoras, más de 1200 toneladas. La mayoría de los historiadores cree que ella estaba allí para ser transportada, como sus tres hermanas, hasta el recinto sagrado para ser utilizada en la ampliación de la parte de la azotea de la plataforma, en su lado norte. Evers y Goethe dejaron registrada en su obra la teoría de que, en la hilera bajo el Trilito no hay dos bloques menores, sino una única piedra igual a la encontrada en la cantera distante, midiendo más de 20 metros de largo, pero dañada o tallada, para dar la impresión de dos bloques menores asentados lado a lado. Sea donde sea que se pretendía colocar esa piedra colosal, ella sirve como un testigo mudo de la grandiosa singularidad de la plataforma y de la base que están en las montañas del Líbano. El hecho más intrigante es que aún en los días de hoy no existe una grúa, vehículo, o mecanismo capaz de levantar un peso de 1000 a 2000 toneladas, y mucho menos de transportar un objeto tan inmenso por sobre valles y de montañas bien arrinconadas, y colocarlo en una posición exacta y predeterminada, a muchos metros por encima del suelo. En la región no existen vestigios de carreteras, rampas u otras obras de tierra que podrían, aunque fuera remotamente, sugerir que esos megalitos fueron arrastrados o empujados hasta el lugar de la obra, en lo alto del monte. Sin embargo, en épocas remotas, alguien, de algún modo, realizó ese hecho. ¿Pero quién? Las tradiciones del lugar afirman que el recinto sagrado existe desde el tiempo de Adán y sus hijos, pues el primer hombre fue a residir en la región después de su expulsión del jardín del Edén. Él vivía, según las leyendas, en el área donde actualmente queda Albaricoque y falleció no muy lejos de allí. Fue Caín, su hijo, quien construyó un refugio en la cresta de los cedros después de haber matado a Abel. El patriarca maronita del Líbano relató la siguiente tradición. La fortaleza del monte en el Líbano es la construcción más antigua del mundo. Caín, el hijo de Adán, la construyó el año 133 de la creación, durante un ataque de locura.
Él dio al lugar el nombre de su hijo, Enos, y lo pobló con gigantes que fueron castigados por su iniquidad a través del diluvio. Después de la gran inundación, el lugar fue reconstruido por el Nemrod bíblico, en un esfuerzo por subir a los cielos. La Torre de Babel, según esas leyendas, no quedaba en la Babilonia, sino sobre la gran plataforma del Líbano. Chevalier Darvieux, un viajante del siglo 1700, escribió en sus memorias, parte 2, capítulo 26, que tanto los habitantes judíos como los musulmanes de la región afirmaban que un antiguo manuscrito encontrado en el lugar revelaba que, después del diluvio, cuando Nemrod reinaba sobre el Líbano, él envió gigantes para reconstruir la fortaleza de Baalbek, que tiene ese nombre en honra de Baal, el dios de los moabitas, adoradores del dios del sol. La asociación del dios Baal con el lugar en épocas postdiluvianas es un hecho destacado. En realidad, ni bien los griegos y romanos dejaron la región, la población lugar abandonó el nombre helénico, Heliópolis, y volvió a llamar al recinto sagrado por su nombre semita, por lo cual él es conocido hasta hoy. Baalbek. Hay opiniones divergentes sobre el exacto significado del nombre. Muchos creen que es el Valle de Baal. Pero, por la gráfica y referencias encontradas en el Talmud, otros, como yo, creen que es el llanto de Baal. Leamos los versos de cierre de la epopeya encontrada en Ugarit, que describe la muerte de Baal en su combate con Mod, el descubrimiento y transporte de su cuerpo sin vida y el entierro hecho por Anat y Shepesh, en una caverna en la cresta de Safón. Ellas encontraron a Baal caído en el suelo. El postrado Baal está muerto. El príncipe, señor de la tierra, pereció. Anat llora todo lo que puede. En el vale, ella bebe sus lágrimas como vino. Bien alto, grita para la antorcha de los dioses, Shepesh. Levanta al postrado Baal, te ruego, colócalo sobre mí. Atendiendo a la súplica, la antorcha de los dioses, Shepesh, coge al postrado Baal. Lo coloca en los hombros de Anat. Para la fortaleza de Safón él lo lleva, lo lamenta, lo sepulta. Lo coloca en los agujeros de la tierra. Las leyendas locales, que como todas las otras del mundo contienen en su centro, antiguos recuerdos de eventos reales, concuerdan que Baalbek es de extrema antigüedad. Ellas atribuyen su construcción a gigantes y lo vinculan con los acontecimientos que tuvieron lugar antes del diluvio. También lo conectan a Baal, y afirman que su función era ser una torre de Babel, un lugar de donde se podría escalar los cielos. Cuando miramos esa inmensa plataforma, y estudiamos su localización y diseño, nos hace preguntarnos cuál era el propósito tan inmensa plataforma, construida para soportar pesos colosales. La representación en una moneda encontrada en Biblos, nos hace recordar un gran templo, una área sagrada amurallada, una plataforma de construcción extra fuerte y, sobre él, la cámara celestial con forma de cohete. Las palabras y descripciones del lugar oculto de Gilgamesh resuenan en nuestros oídos. La muralla invencible, el portón que atolondraba a quien lo tocaba, el túnel hacia el recinto donde son emitidas las palabras de comando, la morada secreta de los Anunnaki, el monstruoso guardián con su rayo barre las montañas. Por todo eso, no queda ninguna duda en mi mente de que, en Baalbek, encontramos la cresta de Safón de Baal, el blanco del primer viaje de Gilgamesh. La designación de Baalbek como la encrucijada de Ishtar, implica que, como la diosa paseaba por el cielo de la tierra, ella podía ir y venir de aquel lugar de aterrizaje para otros puntos similares en diferentes regiones de la tierra. De la misma forma, la tentativa de instalar en la cresta de Safón, un aparato que emite palabras, una piedra que susurra, implica la existencia, en otros lugares, de unidades de comunicación similares. El cielo con la tierra ella hace conversar, los mares con los planetas. Habría otros lugares en la tierra que podrían servir de aeropuertos para las naves de los dioses. Habría, además de la existente en la cresta de Safón, otras piedras que susurran. La primera pista, y más obvia, es el propio nombre, Heliópolis, indicando la creencia griega de que Baalbek era de alguna forma una ciudad del dios del sol, tal como la de Heliópolis en Egipto. El Viejo Testamento también reconocía la existencia de una Bet Shemesh, casa hogar de Shamash, en el norte, y de una Bet Shemesh en el sur, On, el nombre bíblico de la Heliópolis egipcia. Esta era, como dijo el profeta Jeremías, el lugar de las casas de los dioses de Egipto, la localización de los obeliscos.
Bet Shemesh del norte quedaba en Líbano, no mucho lejos de Bet Anat, casa hogar de Anat. El profeta Amós la identificó como la localización de los palacios de Hadad, la casa de aquel que vio a él. En la época en que reinó Salomón, sus dominios incluían gran parte de la Siria y Líbano, y en la lista de los lugares donde él construyó grandes edificaciones estaba Baalat, el lugar de Baal, y Tamar, el lugar de palmeras. La mayoría de los historiadores identifica esos lugares como Baalbek y Palmira. Los historiadores griegos y romanos se refirieron exhaustivamente a los lazos que conectaban a las dos Heliópolis. Explicando el panteón de los 12 dioses egipcios a sus compatriotas, Heródoto escribió sobre un inmortal que los egipcios veneran como Hércules, siguió los orígenes de la adoración de este inmortal a Fenicia, oí que había un templo dedicado a Hércules en ese lugar, grandemente venerado por todos. En el templo Heródoto vio dos pilares, uno de puro oro, y el otro de esmeralda, brillando con gran fulgor en la noche. Esos sagrados pilares de los dioses, o piedras de los dioses, aparecen en las monedas fenicias acuñadas después de la conquista de la región por Alejandro. La descripción de Heródoto nos suministra la información adicional, de que las piedras estaban conectadas una a la otra, una fue hecha del metal que es el mejor conductor de la electricidad, oro, y la otra de una piedra preciosa, esmeralda, actualmente usada en las comunicaciones láser, la cual cuando emite un rayo de alta potencia emana una radiación verdosa. ¿No sería ese conjunto algo parecido al aparato montado por Baal, que el texto cananeo denominó de piedras del esplendor? Macrobio, escribiendo explícitamente sobre la vinculación entre la Heliópolis fenicia y su contraparte egipcia, también mencionó una piedra sagrada. Según Macrobio, un objeto de veneración al dios Sol, Zeus, fue llevada por los sacerdotes egipcios desde Heliópolis en Egipto hacia Baalbek, Heliópolis en el norte. Y añadió, el objeto actualmente es adorado con ritos asirios y no egipcios. Otros historiadores romanos destacaron que las piedras sagradas adoradas por los asirios y egipcios tenían una forma cónica. Quinto Curcio registró que una de ellas quedaba en el templo de Amón en el oasis de Siwa. Él escribió, la cosa que allá vi y que es venerada como un dios, no tiene el formato que los artífices suelen aplicar a los dioses. De hecho, su apariencia nos hace recordar un ombligo y él está hecho de una esmeralda y piedras preciosas pegadas juntas. La información sobre el objeto cónico adorado en Siwa fue citada por Francis Llewellyn Griffith en conexión con el anuncio en la revista de arqueología egipcia de 1916 del descubrimiento de un oráculo en la ciudad pirámide de Napata, en la Nubia. Ese singular objeto meroítico fue encontrado por George Andrew Reisner de la Universidad de Harvard en el santuario más recóndito del templo de Amón, el más al sur de Egipto dedicado a ese dios de Egipto. Ónfalo significa ombligo, y la piedra cónica que tenía ese nombre, por motivos que los historiadores aún no comprenden, poseía, en la antigüedad, la fama de marcar el centro de la tierra. Es preciso acordarse que el templo de Amón en el oasis de Siwa era la localización del oráculo de Amón, que Alejandro se apresuró a consultar cuando entró en Egipto. Tenemos el testimonio tanto de Calístenes, el historiador griego y cronista oficial del rey de la Macedonia, como de Quinto Curcio, que un ónfalo hecho de piedras preciosas era el objeto venerado en ese templo. El templo nubio de Amón, donde Reisner descubrió el ónfalo de piedra, quedaba en Napata, una antigua capital en los dominios de las soberanas de la Nubia. Eso, claro, nos hace recordar la intrigante visita de Alejandro a la reina Candace, en su búsqueda por la inmortalidad. Habrá sido por mera casualidad que, buscando los secretos de la longevidad, Cambises, el rey persa, como relató Heródoto, envió a sus hombres a la Nubia, al templo donde quedaba guardada la mesa del sol. En el inicio del primer milenio antes de Cristo, una soberana nubia, la reina de Saba, emprendió un largo viaje para visitar a Salomón en Jerusalén. Las leyendas que corren en Baalbek aseguran que él mandó embellecer las edificaciones en Líbano en honra de la real visitante. ¿Será que la reina de Saba hizo un viaje tan largo y peligroso, solo para oír la sabiduría de Salomón, o sería su verdadero propósito consultar el oráculo de Baalbek, la bíblica casa de Shemesh? Parece haber más que coincidencias aquí, y la pregunta que se nos ocurre es, si en todos esos centros de oráculos existía un ónfalo, ¿no sería ese objeto en sí la verdadera fuente de los oráculos?
La construcción, o reconstrucción, de un silo de lanzamiento y una plataforma de aterrizaje no fue la causa del fatal combate entre Baal y Mot. La discordia tuvo como motivo la tentativa de Baal de instalar clandestinamente una piedra del esplendor, un aparato que podía propiciar la comunicación con los cielos y con otros lugares de la tierra. Además de eso, ella era una piedra que susurra. Los hombres sus mensajes no conocerán, las multitudes de la tierra no las comprenderán. Cuando ponderamos sobre la aparente función doble de la piedra del esplendor y el mensaje secreto de Baal para Anat, súbitamente todo se esclarece. El aparato que los dioses usaban para comunicarse era el mismo del cual emanaban las respuestas oraculares para los reyes y héroes. En un estudio completo sobre el asunto, Wilhelm Heinrich Roscher, en su libro titulado Ónfalo, expone a que la piedra en el templo de Apolo en Delfos, cree que marca el centro de la tierra. Mostró que el término indoeuropeo, para esas piedras de oráculo, Navel, en inglés, Navel, en alemán etc., se origina del sánscrito, Nab, que significa, emanar con fuerza. No es coincidencia que en las lenguas semitas, Nabó significa predecir y Naví significa profeta. A buen seguro, todos esos significados idénticos tienen raíz en el sumerio, donde, en lava, significaba piedra clara y brillante que esclarece. A medida que estudiamos los textos antiguos, emerge una verdadera red de lugares con oráculos. Heródoto, que acertadamente relató la existencia del oráculo meroítico de Júpiter Amón, libro 11, 29, contribuyó para aumentar los vínculos que analizamos al afirmar que los fenicios, que implantaron el oráculo de Siwa, también fundaron el más antiguo centro de oráculo de Grecia, el que daba en Dodona, un lugar en las montañas a noroeste del país, cerca de la actual frontera con Albania. Heródoto escribió que, cuando se encontraba en Egipto, oyó contar que una vez, dos mujeres sagradas fueron raptadas de Tebas, en Egipto, por fenicios, una de ellas fue vendida para Libia, Egipto occidental, y otra para Grecia. Fueron ellas las fundadoras de los oráculos de esos países. Según Heródoto, esa historia le había sido contada por los sacerdotes egipcios de Tebas. En Dodona, sin embargo, se afirmaba que dos palomas negras salieron volando de la Tebas egipcia, una se posó en Siwa, y la otra en Grecia. Sea como sea, en ambos lugares se estableció un oráculo, el de Zeus para los griegos, y el de Amón para los egipcios. El historiador romano, Silio Itálico, en el siglo I, al contar que Aníbal había consultado el oráculo egipcio acerca de sus guerras contra Roma, también atribuyó al vuelo de las dos palomas, salidas de Tebas, la fundación de los oráculos en el desierto libio, Siwa, y en la Caonía griega, Dodona. Varios siglos después, el poeta griego Noveno, en su obra prima, Los Dionisíacos, describió los dos santuarios como siendo locales gemelos y afirmó que ellos se comunicaban entre sí oralmente. He ahí la recién encontrada voz de respuesta del Zeus libio. Las arenas sedientas un mensaje oracular. Envían a la paloma de Cuapo y a Dodona. Francis Llewellyn Griffith, al deparar en el ónfalo de Nubia, se acordó de otro centro de oráculos de Grecia. La forma cónica del ónfalo de la Nubia, escribió, era exactamente la del oráculo de Delfos. La ciudad de Delfos, sede del más famoso oráculo de Grecia, era dedicada a Apolo, el de la piedra, y sus ruinas son hasta hoy una de las principales atracciones turísticas del país. Allá, como en Baalbek, el recinto sagrado quedaba en una plataforma moldada en una arrinconada montaña, también dando para un valle que se abre como un embudo en la dirección del Mediterráneo. Tomando como punto de partida muchos registros históricos, no hay duda de que la piedra del ónfalo de Delfos era el objeto más sagrado del lugar. Ella quedaba montada en una base especial en el interior del templo de Apolo, según algunos historiadores, al lado de una estatua de oro del dios, y de acuerdo con otros, sola en un santuario solo suyo. En una cámara subterránea, escondidos de las miradas de los consultantes, las sacerdotisas, en trance, respondían a las preguntas de reyes y héroes con palabras enigmáticas, respuestas dadas por el dios, pero emanando del ónfalo. El ónfalo sagrado original desapareció misteriosamente, tal vez en el transcurso de las muchas guerras religiosas e invasiones extranjeras que alcanzaron la región.
Sin embargo, una réplica en piedra del objeto, tal vez hecha en la época de los romanos y colocada en el exterior del templo, fue descubierta en excavaciones arqueológicas y actualmente se encuentra en exhibición en el Museo de Delfos. En el camino sagrado que lleva al templo de Apolo, alguien, en época desconocida, construyó un ómfalo de piedra, más simple, en un esfuerzo para marcar el lugar donde había funcionado el primitivo oráculo de Delfos, antes de la construcción del santuario. Las monedas de Delfos mostraban a Apolo sentado en ese ómfalo, y después que los griegos conquistaron la Fenicia, pasaron también a retratar el dios sentado en un ómfalo asirio. Sin embargo, era bastante frecuente que las piedras del oráculo sean mostradas como conos gemelos, conectados por una base común. Porque Delfos fue escogido como un lugar sagrado de oráculo, y como la piedra ómfalo fue a parar allá, las tradiciones dicen que, cuando Zeus quiso encontrar el centro de la tierra, soltó águilas en dos extremos opuestos del mundo. Volando unas en la dirección de las otras, ellas se encontraron en Delfos y el local fue marcado con la colocación de una piedra ombligo, un ómfalo. Según el historiador griego Estrabo, era por eso que había estatuas de dos de esas águilas posadas en el ómfalo de Delfos. Muchas representaciones del ómfalo fueron encontradas en el arte griego, mostrando los dos pájaros en lo alto al lado del objeto cónico. Algunos historiadores dicen que ellos no son águilas, sino palomos correos que, al ser aves capaces de retornar a un lugar determinado, podrían simbolizar la medición de las distancias de un centro de la Tierra hacia otro. Según las leyendas griegas, Zeus encontró refugio en Delfos durante sus batallas aéreas con Tifón, cuando se posó en el área parecida a una plataforma, donde fue construido el templo de Apolo. El santuario de Amón y Siwa contenía no solo pasillos subterráneos, túneles misteriosos y pasajes secretos bajo los muros espesos del edificio, sino también un área restricta con cerca de 55 por 51 metros, cercada por una enorme muralla. Encontramos los mismos componentes estructurales, inclusive una plataforma elevada, en todos los lugares asociados con las piedras que susurran. Debemos concluir entonces que, como Baalbek, ellos eran tanto un local de aterrizaje como un centro de comunicaciones. Ya no nos sorprende encontrar las piedras sagradas gemelas, acompañadas por las dos águilas, en los textos sagrados egipcios. Finalmente, muchos siglos antes de que los griegos comiencen a transformar sus centros de oráculos en grandes santuarios, ya existía una pintura mostrando un ómfalo con dos pájaros posados en la tumba de un faraón egipcio. Él era Seti I, que vivió el siglo XIV a.C., y fue en la descripción de los dominios de Seker, el dios oculto, descubierto en su túmulo, que vimos el ómfalo más antiguo del que se tiene noticia. Él era el medio de comunicación a través del cual palabras eran dichas a Seker todos los días. En Baalbek, encontramos el destino del primer viaje de Gilgamesh, el lugar de aterrizaje. Después, siguiendo los hilos que conectan las susurrantes piedras del esplendor, llegamos al Duat. El Duat era el lugar donde los faraones intentaban escalar la escalera al cielo para alcanzar la otra vida. Y él era, sugiero, el lugar a donde Gilgamesh, en búsqueda de la inmortalidad, dirigió sus pasos en su segundo viaje.